Bueno, gracias si usted se une a este estudio bíblico semanal. Vamos a ir a la Escritura, al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes 18. Ponga un separador ahí en su Biblia o un marcador si su Biblia es digital, porque vamos a ver varios versículos. Aunque hemos tomado 2 versículos, quizá una de las escenas más relevantes en esta historia, como texto base. Sin embargo, vamos a estar analizando todo el evento de lo que ha sucedido aquí. Vamos a ir a la Escritura y hemos titulado este mensaje El cambio de mentalidad, inicio de la libertad. El cambio de mentalidad, inicio de la libertad. Y como siempre vamos a poder referirnos al pueblo de Israel para hablar de cambio de mentalidad y de libertad. Dice la Escritura primero de Reyes 18 del 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta frase, la última que acabo de mencionar, es muy triste, pero realmente es lo que está sucediendo también el día de hoy. Y es por eso que hay mucha comparación entre las desobediencias del pueblo de Israel con las desobediencias del pueblo actual. Nos parecemos mucho. Aunque hayan pasado miles de años, podemos hablar fácilmente de 3.000, 4.000 años después de que se escribió esto, aún así nosotros seguimos teniendo características similares, o sea que esto es muy natural de los seres humanos. Y es importante que cuando uno conoce esas características empiece a mejorarlas. Hay personas en el mundo que cometen errores, igual que todos. Ustedes y yo todos cometemos errores. Cuando cometemos algún error o cuando algo no lo estamos desarrollando bien y nosotros no lo realizamos, es difícil cambiarlo. Pero cuando lo realizamos y no lo cambiamos, es terquedad. Es insensatez, como dice la Biblia. Si nosotros sabemos que hay algo que estamos ejecutando mal, hagámoslo bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo. Si usted está haciendo una actividad en su trabajo y no la hace bien, y el hecho de que usted no desarrolle bien su actividad afecta a sus compañeros de trabajo, afecta a su equipo, afecta a su departamento, y usted no se ha dado cuenta, y de repente viene alguien y le dice: mire, es que necesitamos que usted haga esto de esta manera, porque al hacerlo usted así de manera más cómoda, realmente nos sobrecarga el trabajo a todos los demás. En ese momento, si la persona es sensata, dice: ups, perdón para todos, pensé que era una manera correcta de hacerlo, debo corregir. Y si ya la persona no corrige, es porque es insensatez, es porque es terquedad, o porque sencillamente la persona es haragana y quiere seguir ganándose el salario fácil. Es un ejemplo nada más el que estoy poniendo. Lo mismo sucede en la vida cristiana, en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios es lo mismo. Cuando nosotros hacemos a la luz de la Escritura un análisis personal y somos encontrados faltos en algún área, es importante que nosotros recapacitemos y tratemos de poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el esfuerzo diario del cristiano. Nunca vamos a terminar de hacerlo porque ustedes y yo no vamos a llegar a la perfección ni a la santidad absoluta en el tiempo en que estemos en este mundo. Pero debemos hacer nuestros esfuerzos. Y temas como este que vamos a compartir y esta historia bíblica que vamos a ver nos abre los ojos para poder hacer un autoanálisis y decir: ¿de qué manera pienso? ¿Cómo pienso? ¿Es de verdad sólida mi fe? ¿Mi convicción cristiana realmente me hace permanecer firme, sí o no? Y es aquí donde empieza esto. Y por eso todo empieza en la mente. Hemos dicho que la fe está en nuestro interior, pero que a veces todo planteamiento empieza en la cabeza. A usted le tiene que hacer sentido. Cuando usted es atrapado por un vendedor bueno, no tengo nada en contra de los vendedores, por supuesto que no, hay gente que nació para estar en esto de las ventas. Hay personas que le plantean a uno su producto como que es el mejor del mundo y realmente lo necesito
y probablemente voy a morir si yo no compro ese producto. Y lo plantean de una forma en la cual yo puedo ya no dormir, pero necesito comprar ese producto. Cuando nosotros vemos que esa historia entró primero a mi mente, el producto, la venta, la necesidad que se me plantea, entró a mi cabeza, y a raíz de que yo guardé ese pensamiento, se convirtió en una acción con la cual yo fui a comprar el producto. Cuando hablamos en cuestiones de fe, y yo tengo cero fe, yo no he recibido a Cristo como Señor y Salvador, sencillamente soy un ser humano que vive el día a día, pero de repente alguien viene con la unción del Espíritu y me plantea la puerta de la salvación a través del sacrificio de Cristo, y entra aquí en mi cabeza, hace sentido. Y cuando hace sentido, baja de la cabeza al interior, volviéndose fe. Entonces, como todo inicialmente va a entrar a través de nuestros sentidos, ya sea oídos, nuestros ojos, lo que vamos a palpar, lo que vamos a tocar, como esta palabra, como esta Biblia que tengo acá, todo eso va a entrar a mi mente, y eso debe producir un cambio de manera que se convierta en un concepto cristiano, se convierta en fe. Y eso es lo que queremos ver acá. Y cuando leímos esta primera porción de la Biblia, en 1 de Reyes 18:20, dice, entonces Acab, ya vamos a hablar un poco acerca de esta historia. Me apasiona, por cierto. Así que voy a tratar de no tomar mucho tiempo en esto, porque puedo pasar 2 horas hablando acerca de todos los detalles que hay en esta historia bíblica, pero voy a tratar de salir en el tiempo. Dice, entonces Acab era un rey judío. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ya vamos a ver cuáles eran los profetas. No estamos hablando de profetas de Dios aquí, de Jehová, Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ok, estaban en una competencia en ese momento. Esta escena bíblica se toma o se filma, si quiere verlo así, en medio de un challenge. Se había hecho un challenge, iban a hacer una maratón, una carrera entre dos equipos a ver qué equipo ganaba. El equipo de Dios, Jehová Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, y el equipo de los 400 profetas de Baal, al cual Acab había citado, a quienes Acab había citado en ese lugar. Por eso dice acá, convocó todos los hijos de Israel, a todo el pueblo de Israel, y reunió a los profetas. Si ustedes leen toda la historia, vamos a tratar de verla, se van a dar cuenta que Acab había citado a los profetas de Baal. Es por eso que Elías, el profeta, se para delante del pueblo y dice, tomen una decisión, pueblo de Israel, tomen una decisión. Si creen en Jehová, Dios de los ejércitos, síganle. Pero si creen en Baal, váyanse en pos de él, pero tomen una decisión. Y lo más triste, después del punto, en ese versículo 21 es, y el pueblo no respondió palabra. Eso es lo más triste. Con un sencillo planteamiento previo al milagro que después se iba a dar, el pueblo no supo qué contestar. Estaba la opción de seguir a Cristo y estaba la opción de seguir a Baal, y el pueblo en ese momento estaba confundido. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en nuestro pensamiento, en el pensamiento del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que la oferta de Baal había entrado en su cabeza de una manera tan importante que había hecho dudar su fe? Y es ahí donde tenemos que llegar a eso. Por eso el cambio de la mentalidad es el inicio de la libertad. Ese pensamiento es la puerta de entrada para la victoria o para la derrota. El hombre que duda es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Ahora, vamos a nuestro primer punto que quiero analizar acá. Es la historia de inestabilidad por los pensamientos falsos. Y vamos a hacer un pequeño, muy corto viaje a través de algunos versículos. Solo los voy a mencionar. Si usted tiene más deseo de poder analizar esta historia, le invito a que vaya al libro de 1 de Reyes y usted vaya llevando la historia. Es apasionante, pero son un montón de capítulos, entonces obviamente no tengo el tiempo para poderlos ver todos. Pero quiero que
si vamos nosotros al capítulo 12 de Primero de Reyes 12, en ese lugar sucede algo especial, porque ahí la Biblia nos recuerda un poquitín antes del 12, los últimos versículos del capítulo 11, nos relatan la muerte de Salomón. Recuerdan ustedes que cuando empezó la monarquía en el pueblo de Israel, el primer rey fue Saúl. Saúl fue depuesto por Dios, no por su pueblo. Dios le quitó la unción. Después llegó el rey David, y después de David llegó su hijo Salomón. O sea que estamos en el tercer rey. Luego de la muerte de Salomón, quedó su hijo Roboam, hijo de Salomón, fue el que quedó como rey. Entonces el capítulo 12 empieza el tiempo en el cual está la transición entre Salomón y su hijo Roboam. Pero ahí en el capítulo 12 vemos una rebeldía del pueblo de Israel. Y empiezan a rebelarse en contra del hijo de Salomón y empiezan a hacer golpes de estado, marchas y todas esas cosas que usted y yo ya sabemos. Entonces empieza ese proceso. Y cuando empezó ese proceso, todo empezó. El pueblo de Israel históricamente fueron los que pidieron rey. Ellos tenían un equipo de jueces. El libro de los jueces en la Biblia es el tiempo en el cual habían un equipo de personas a cargo del pueblo de Israel. Pero ellos dijeron, todos tienen rey, entonces nosotros también queremos un rey. Y le pidieron rey a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, voy a quitar a los jueces y voy a poner a Saúl. Pero siempre voy a dejar a un profeta. El profeta es el que va a llevar la palabra. Entonces siempre con un rey, a lo largo de los 20 reyes del norte y 20 reyes del sur, siempre hubo un profeta para esas dos regiones. Entonces esto sucede en la primera parte. Hay una rebeldía, y entre el capítulo 12 y el capítulo 18, que es a donde vemos el testimonio de Elías, esta porción de la Biblia que hemos leído, hay 45 años más o menos. Hay 45 años entre esos dos, entre la muerte de Salomón, el reinado de Roboam y la historia que estamos contando. Entonces vemos que el resultado de los valores o de los pensamientos en los cuales hemos creído pueden llevarnos para bien o llevarnos para mal. Y es por eso que todo esto se empieza a desarrollar a lo largo de todos estos capítulos. Ok, el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente es lo que nos va a impulsar, pero realmente nuestro corazón y nuestra mente debe estar guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un versículo o una porción de la Biblia en el Nuevo Testamento que es contundente para usted y para mí en este sentido. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya sabemos de quién hablan, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, hasta que entró la fe en nuestra cabeza, hubo una transición en nuestro cerebro y nuestra manera de pensar cambió y bajó la fe verdaderamente a nuestro espíritu y hubo un impacto de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces hay unos valores que nosotros podemos encontrar en nuestros pensamientos, y por eso dijimos nuestros valores y nuestros pensamientos pueden llevarnos por el camino bueno o por el camino malo. Los valores verdaderos, los pensamientos correctos, los vamos a encontrar en la palabra de Dios, en su palabra, en los consejos de Dios. Hemos estado en una serie de mensajes en los días martes que se llamaban consejos para la vida. Y los consejos para la vida no son nuestros. Los consejos para la vida son de Dios, están en la Biblia. Y nosotros podemos ver que son consejos para el día a día, para lograr caminar bien ese día que voy a abrir los ojos y voy a enfrentar las próximas 24 horas. Son consejos de Dios. Por eso los valores verdaderos van a venir de su palabra. Tenemos que leerla, si no la leemos no lo vamos a descubrir. Si no lee usted la Biblia tampoco va a descubrir las promesas que hay para usted de parte de Dios.
También encontramos los valores falsos. Valores falsos emanan de los corazones de los hombres y sobre todo de los corazones de los hombres no transformados por la presencia de Dios. Por ejemplo, hay un montón de corrientes de pensamiento filosóficos. Ahora hay muchas cosas que se han puesto de moda, tendencias que se han puesto de moda. Por ejemplo, el yoga. Todo el mundo quiere hacer yoga hoy, está muy de moda ahorita, y todas esas oportunidades las aprovecha Satanás para poder desviar nuestra atención de Dios y que podamos ponernos en meditación. Por ejemplo, ahora se practica profesionalmente la hipnoterapia, que es una hipnosis. Y la hipnosis lo que hace, ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar en cualquier lugar, lo que hace la hipnosis nos lleva a un estado de apertura espiritual, emocional, mental, dicen ellos, porque claro que muchos de ellos no creen en las cuestiones espirituales, pero en el momento en que estamos en esa apertura, puede entrar cualquier bacteria espiritual, llámese espíritu maligno, y empieza a controlar nuestra vida. Es como cuando usted está en una operación y usted tiene una operación, todavía cirugía invasiva, y cuando usted está abierto, cuando tiene una herida abierta, pues cualquier cosa puede entrar a su cuerpo, cualquier bacteria, cualquier cosa que pueda afectarle. De lo mismo, espiritualmente hablando, se trata cuando usted abre su alma, abre su espíritu, abre su mente en la hipnoterapia. Queda usted abierto y susceptible a que cualquier cosa pueda pasar. No quiere decir que en la primera sesión se le metieron 10 demonios, pero puede suceder, porque usted está desprotegido en ese momento, tal como puede estar su cuerpo cuando es abierto en una operación. Así que hay que tener cuidado, porque ahora está muy de moda y la gente sin conocimiento puede llegar a esto. ¿De dónde vienen todas estas filosofías? Bueno, les cuento, hace poco estuvimos celebrando la resurrección de Cristo. Qué día más maravilloso. Tenemos que darle la importancia necesaria a esta doctrina maravillosa de la resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos un Cristo vivo. Usted y yo tenemos y platicamos todos los días con un Dios vivo. Resucitó de los muertos. Es el único que ha vencido a la muerte. Y como aquí el príncipe de la muerte se llama Satanás, obviamente venció a Satanás, sacándole la lengua y enseñándole quién es el que verdaderamente aquí tiene el poder y tiene el control. Tenemos un Cristo vivo. Todas las demás filosofías, como el yoga, como el hipnotismo, como la meditación trascendental y muchas otras cosas que ahora se han inventado, vienen de filosofías de diferentes áreas de la tierra, las cuales fueron escritas por algunos hombres. Todos ellos están muertos. Entonces se cuenta la historia de un ateo, de un filósofo ateo y de un cristiano. Y ellos iban caminando en el desierto por una vereda, cuando de repente llegaron a una bifurcación. Y en una de las veredas estaba un muerto. Y el muerto señalaba con un cuadro que le había quedado en sus manos, diciendo que esa era la ruta correcta. Y en el otro lado estaba un vivo. Y el vivo decía, esta es la ruta correcta, háganme caso. Entonces el cristiano le pregunta al ateo, ¿qué ruta vas a seguir? Y le dice el ateo, pues obviamente voy a seguir donde está el hombre vivo. Está vivo, quiere decir que ahí está bien, y él nos está enseñando y nos puede decir cómo proceder. Y el hombre aprovechó esa historia para decirle, eso es el cristianismo. ¿Vas a seguir filosofías de hombres muertos o vas a seguir la doctrina bíblica del Dios vivo? El vivo es Dios, Jesucristo, que está vivo y nos puede, a través del Espíritu Santo, seguir fortaleciendo y dar consejos para la vida y salir adelante de acuerdo a su voluntad. Deje de seguir filosofía de muertos. Siga la filosofía o, si quiere mejor, la doctrina bíblica del Dios vivo, Jesucristo, que venció a la muerte y que no está en la tumba. Después de esto podemos entender otras cosas. El sincretismo que se puede hacer cuando nosotros empezamos a estudiar un poco todos estos peligros filosóficos que encuentran, porque los empezamos a acoplar a nuestra vida y hacemos un sincretismo religioso y queremos seguir algunas de las cosas buenas de
de Buda, y queremos seguir algunas de las cosas buenas de Sai Baba, y queremos seguir algunas de las cosas buenas de otras personas, y realmente no podemos hacer eso. No podemos llenarnos de un sincretismo de cosas que al final estoy haciendo algo que no sé quién lo hizo o de dónde lo leí. Ustedes y yo tenemos que tener una transformación mental, porque ahí inicia la libertad que ustedes y yo queremos tener en Cristo. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si nosotros queremos ser verdaderamente libres, tenemos que darle paso al Espíritu Santo, que baje de la mente al Espíritu, y que ese Espíritu sea transformador interiormente para darnos la fe necesaria para seguir adelante. Y la iglesia en la Odisea, recuerdan ustedes, en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis se habla acerca de unas cartas a las 7 iglesias, y Dios dicta esta carta y le dice a la Odisea que le tenía una queja y que era tibio. No era caliente ni era frío, se había quedado por la mitad, había mucho sincretismo, no seguían a Cristo pero no lo habían dejado, pero tampoco seguían a unos ídolos pero tampoco los habían dejado, entonces habían como lo mejor de todo, decían, ¿verdad? Y lo mejor de todo es la tibieza espiritual, y Dios le dijo que le iba a vomitar de su boca. Es por eso que ustedes y yo tenemos que contestar bien la pregunta que el profeta Elías le hizo al pueblo de Israel cuando iba a empezar el challenge. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, pero no claudiquen entre dos pensamientos. Y el pueblo no respondió palabra, pero usted y yo sí vamos a responder la palabra. Adicional a esto, si nosotros nos vamos para el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 17, dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuáles son los frutos malos? La envidia, la traición, la rebelión, la injusticia, la violencia, la muerte. El fruto es un espejo de lo que somos nosotros. Si yo doy frutos, me lo voy a ver, me lo van a ver y yo lo voy a sentir también. Pero si tengo algo de esto, tenemos que hacer un análisis en nosotros mismos. Voy a contar esta historia, la historia que les he venido anunciando. Resulta que el profeta Elías era un profeta de Dios, que estaba en esta época del rey Acab. Resulta que Acab era un hombre hebreo, y Dios había dejado, recuerdan ustedes en el tiempo de Josué, una indicación de estricto cumplimiento, y era que el pueblo de Israel no se podía mezclar con ninguna otra nación, que los hombres israelitas no se podían casar con mujeres de otras nacionalidades. Pues resulta que Acab, siendo rey de Israel, se casó con una mujer extranjera llamada Jezabel. Exactamente. Usted ya ha oído acerca de Jezabel y sabe qué tipo de mujer era esa. En algunas ocasiones se me ha salido la palabra de llamarla bruja, porque realmente Jezabel en la Biblia, cuando uno la analiza teológicamente, es una representación de Satanás. Era una representación del contrapeso que Satanás le quiere poner al pueblo de Israel en aquel tiempo, o al pueblo cristiano en este tiempo, y hacía absolutamente todo lo que estuviera en sus manos para hacerle la competencia a Dios. Era una figura de Satanás. Y entonces Acab, este rey hebreo, se casa con esta mujer. Y esta mujer le había sido infiel. Bueno, hay un montón de cosas y detalles que usted puede leer. Todo esto que estoy diciendo está en la Biblia. No me lo contaron de chambre, sino que ahí está, usted lo puede ver. Y esta mujer empezó a llevar la idolatría al pueblo de Israel. Y adoraba básicamente a dos ídolos paganos. Uno era Baal, como ya lo he mencionado aquí, y la otra era Acera. Y estas dos tenían sus cosas. Acera era la diosa de la fertilidad, y entonces habían grandes estructuras donde se proliferaba la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, y ahí era una cosa horrible. Entonces Acab se casó con esta mujer, y esta mujer empezó a contratar profetas para sus dos corrientes de pensamiento. Contrató 400 profetas para Baal, y un poco más de 400 para Acera. Y entonces empezó a generar todo esto. Vino el profeta del momento, o sea, el profeta del que estaba de servicio
que era el que hablaba la palabra de Dios, y fue a hablar con Acab y le dijo que el Señor estaba aburrido ya de estar viendo toda la idolatría y hacia dónde estaba conduciendo el pueblo de Israel. Entonces que le iba a mandar una sequía y que no iba a llover sobre la tierra. Por supuesto, Acab se enojó con el profeta, y el profeta tiene un perfil muy especial. Elías era un hombre rudo, era un hombre de campo, era un hombre que decía las cosas sin filtro, era un hombre que no andaba buscando quedar bien con nadie. Eso es bueno y a veces no es tan bueno, ¿verdad? Porque uno pues no puede ser malcriado, maleducado o hablar fuerte, y a veces este hombre se pasaba un poco, pero no importa, era un hombre de Dios respaldado por el Señor, era un hombre de oración, era un hombre de estar en la presencia de Dios. Entonces él fue y le dijo, ¿sabes qué? Te va a caer una sequía en este momento y a partir de hoy, como yo te estoy diciendo esta palabra, no va a llover. Y así fue, no llovió por mucho tiempo. Y esto empezó a suceder cuando de repente un día se da una conversación con Acab. No puedo contar todos los detalles como le dije porque es un poco largo, pero se da una conversación y hay unos altercados y Acab quería mandar a matar a Elías, y cada vez que si alguien sabía dónde estaba y no les decía a dónde estaba para mandarlo a matar, mataba a la persona que sabía dónde estaba y no les decía, etcétera, etcétera. Se creó una batalla entre ellos. Pero al final Acab en algunos momentos tenía momentos de lucidez y decía, este es el hombre de Dios, y si él dice que esto va a pasar, va a pasar. Y así fue. Entonces un día viene Elías y dice, bueno, hagamos un challenge. Les mando este reto. Mándenme a los 400 profetas de Baal y mándenme a los más de 400, no recuerdo en ese momento el número exacto, 450 o 500 de Acera. Reunámonos en el monte Carmelo y el reto es este. Ellos, los de Baal, van a hacer un altar para ofrecer sacrificio a su Dios. Y los de Acera van a hacer su altar para ofrecer sacrificio a Dios. En el mismo monte, pero en otro lado, yo voy a hacer un altar para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el primero que caiga fuego y rompa todo el altar y queme el altar con su fuego, quiere decir que su Dios es el Dios verdadero y todos vamos a seguir ese Dios. Y todos dijeron, amén, así lo vamos a hacer. Entonces se convocó a todo el pueblo, que es parte de lo que ustedes vieron en el texto base. Acab convocó a los profetas de Baal, pero vean la picardía de Jezabel. Si usted lee bien el tema ahí, vea la picardía. En la invitación a este challenge, Elías manda llamar a todo el grupo de profetas, tanto de Baal como de Acera, pero la Jezabel no mandó a ningún representante de Acera, solo mandó a los representantes de Baal. Eso nos dice que ella no se quería quedar sin todo su equipo de trabajo, porque sabía en su corazón que la posibilidad de derrota era bien alta. Y entonces mandó a una parte de su equipo nada más. Y dijo, pues si se me mueren la mitad, me quedo todavía con la otra mitad y ahí los reparto y veo cómo salimos. No mandaron a los de Acera, mandaron a los de Baal. Y cuando llegaron a ese lugar, me encanta la historia, me encanta mucho contar esta historia. Llegan al monte Carmelo, estaban en sequía, recuerdan, no llovía. Y todo el pueblo de Israel al pie del monte, y están ahí arriba que se podían ver desde lejos los profetas de Baal y Elías, él estaba solo con su ayudante. Y cuando él llegó, se dio cuenta que el lugar de adoración que había en ese monte hacia Jehová, Jezabel lo había mandado a deshacer, lo había mandado a destruir. Entonces le tocó poner unas piedras y medio arreglarlo otra vez para poder construir su altar para proveer el holocausto al Señor. Entonces les dijo, ¿saben qué? Empiecen ustedes son más, se pueden organizar más rápido, háganlo ustedes. Y empezaron los profetas de Baal y empezaron a hacer esto y ofrecieron el holocausto. El holocausto era, en este tiempo, era ofrecer un animal perfecto. Tenía que ser un animal que no tuviera defecto y ese se ofrecía a Dios. Y ellos estaban ofreciendo a Baal. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, aquí me voy a quedar sentadito esperando, viendo cuando caiga fuego del cielo, entonces Baal va a ser el Dios. Y empezaron ellos a hacer su altar y empezaron a cantar y a darle vueltas y gritaban los 400 profetas y nada. Puedo ver a Elías, porque así lo dice la Escritura, riéndose de ellos y diciéndoles, ¿y qué pasa? Abren más fuerte, tal vez no les oye, tal vez está ocupado, tal vez se durmió quizás, pero Baal no está huyendo, no le está haciendo caso, ¿qué está pasando?
y no sucedió absolutamente nada. Dice la Escritura también que estos profetas se herían, porque esa era la costumbre en ese tiempo. Sus heridas también la ofrecían como una ofrenda a este demonio. Pero no pasó absolutamente nada, por supuesto. Y entonces él dijo, bueno, ya estuvo, se acabó el tiempo de ustedes, hoy voy yo. Denme permiso. Y entonces él para y se para delante de esto y empieza a orar. Y después que oró le dijo a su asistente, mira, ¿sabes qué? Partieron el becerro, lo pusieron ahí y esa era la ofrenda. Y de repente le dijo, ¿sabes qué? Anda, trae agua. Y entonces el hombre fue y trajo un cántaro de agua. Y se lo echaron encima porque le dijo, aquí va, la historia es que se queme esto. Entonces voy a poner un poquito más de challenge a esto y le voy a poner agua encima. Y fue y le puso agua encima. Y cuando yo le dijo, no, muy poquito, anda a traerte otro recipiente de agua. Fue a traer otro recipiente de agua y lo echó encima. Y cuando le dijo, muy poquito todavía, vaya a traer otro recipiente de agua. Fue allá y puso otro recipiente de agua también. Y estaban tres cántaros de agua y eso llenaba todo el lugar de esa agua. Y usted está preguntando en este momento, probablemente si me ha ido llevando el hilo del relato, ¿de dónde sacaron agua si había una sequía? Sí, son las cosas importantes que uno tiene que investigar. Cuando uno lee la Biblia tiene que irse a ese detalle. Y después, teológicamente hablando, históricamente hablando, encontramos que había una fuente de agua cerca del lugar de adoración. El pueblo no podía subir ahí. El lugar de adoración era un lugar santo, solo podían subir los sacerdotes. Y cerca de ese lugar de adoración que Jezabel había destruido, había una pequeña fuente de agua y de ahí sacaron los 3 cántaros necesarios. Después estaba el mar, ya vamos a ver eso, el río a donde ellos tenían que ir a traer su agua, estaba lejos de la ciudad. Pero entonces cuando ya estaba mojado ahí, Elías, el gran profeta de Dios, con todo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, se para delante de ellos, se para delante de Dios y le dice, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, y hace, y estoy parafraseando por supuesto, y hace una gran oración, y de ese momento sale fuego del cielo y ¡bum!, cae como un rayo grande sobre ese altar, lo parte, quema el becerro, quema las rocas, quema la tierra y por supuesto en ese momento se evapora todo el agua y la voluntad de Dios se cumple en ese momento y cae delante de todos el pueblo de Israel. Y es ahí donde Él les dice, ajá, y entonces ahora ¿qué van a hacer? Pueblo de Israel, han tomado una decisión, se van a ir caminando por el camino que los lleva el profeta muerto, o se van a ir caminando, como lo ilustré hace un momento, por el camino donde está el vivo, el Dios Todopoderoso, el Cristo resucitado. Y en ese momento el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en ese momento el pueblo de Israel siguió a Dios el Todopoderoso. Entonces nos damos cuenta que Dios va a manifestar su poder. Pero necesita que el pueblo esté siempre con la mentalidad cristiana. Necesita siempre estar pensando para que el conocimiento bíblico baje a alimentar mi fe. Porque yo puedo leer la Biblia 1000 veces, pero si yo lo que leo no baja al corazón, no se convierte en fe. Necesito convertirlo en fe. ¿Y cómo lo hago? Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra de Dios, no lo hagamos como que estamos leyendo un periódico o un libro de texto o un libro de consulta teológica. Estamos leyendo la palabra del Señor y para poderla entender y que permee en mi vida, debe haber la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó con este hombre. ¿Qué hizo después? Porque como hay que eliminar los pensamientos equivocados de nuestra mente, Él mandó a traer a los 400, y ustedes van a decir, uy, qué sangriento eso, pero mandó a traer a los 400 profetas de Baal y los degolló, dice la Biblia, y los llevó a ese río que estaba bastante retirado de ese lugar, y ahí degolló a los 400. ¿Por qué? Porque hay que erradicar los pensamientos equivocados de nuestra vida. ¿Cuál es entonces la enseñanza que tenemos acá? Tenemos que tomar el camino correcto, tenemos que entender el camino correcto. Y una vez estemos caminando por ahí, tenemos que hacer todos nuestros ejercicios de fe para eliminar los pensamientos equivocados que pudimos abrazar en el caminar diario de nuestra vida. Hay un desarrollo de pensamiento falso dentro de los hombres, de los seres humanos. El primero es que se siembra el pensamiento. Es ilustrativamente lo que pasó en el capítulo 12, que yo les decía que hubo una rebelión en contra de Roboam.
Después hay un abono. Cuando yo ya tengo el pensamiento aquí, lo empiezo a abonar, seguir estudiando acerca de esos corrientes de pensamiento equivocados, así como lo dice Primero de Reyes 16:30, que es cuando reina Acab, cuando lo escogen como rey y él se casa con Jezabel. Ahí es a donde empieza todo este deterioro. Se siembra, se abona y después se cosecha. La entrada a la idolatría, la adoración a Baal y adoración a Acera, era esto. Entonces el pensamiento se siembra en algo equivocado, se le echa abono, conociendo más sobre eso, y después se cosecha un pensamiento equivocado. ¿Cómo podemos corregir el pensamiento que nos lleva a la derrota? Bueno, lo podemos corregir con la ayuda del Señor, por supuesto. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es la disciplina, la enseñanza de Dios, la que nos va a dar la oportunidad de poder tener una mejor mentalidad y de esa manera trasladarla hacia nuestra fe. La enseñanza a través de la crisis. Después de eso, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerden que les dije que esto se había dado, estaban en esto. Pero al final de todo, cuando este hombre realmente hace recapacitar al pueblo de Israel, nos vamos al último versículo que queríamos compartir con ustedes, que es Primero de Reyes 18:41. 18:41. Y ahí dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esto sucede inmediatamente después de que todo el pueblo había aceptado a Dios como el rey, como el Dios único y soberano, incluyendo a Acab. Y entonces cuando él vio que Acab estaba convencido, porque después del challenge había sido claro, él dio los pasos necesarios para entregar su fe a Dios. Aunque ya voy a contar en los 2-3 minutos que me quedan qué pasó después con Acab. Pero en ese momento Dios dice: ok, entonces comanda la lluvia. Y sucede una cosa maravillosa. Después ustedes, si quieren leerlo, lo pueden ver después en cómo Elías provoca la lluvia. Eso es otra historia sobrenatural y maravillosa que ya no tengo tiempo para contarles, pero es una maravilla. Así que vayan y lean esto. Entonces dice, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y había un gran sol en ese momento, no había ni siquiera una nube, pero ese hombre había sido instruido por Dios para poder avisar que iba a empezar a llover a partir de ese día. Jezabel se molestó mucho con esto que pasó, le habían matado 400 de sus hombres, y entonces manda a amenazar a muerte a Elías, y ahí suceden otro tipo de eventos que veremos en otra oportunidad. Entonces tenemos que entender que todo empieza en mi cabeza, y que este evento maravilloso que hoy contamos a través de esta historia bíblica que está en Primero de Reyes 18, nos damos cuenta que nos hizo pensar bien al pueblo de Israel, y la palabra de Dios, cuando la leemos, nos hace pensar bien a nosotros. Tenemos que tener nuestro pensamiento alineado al pensamiento de Jesús. Tenemos que tener nuestro pensamiento alineado a la voluntad de Dios en nuestra vida. El cambio de mentalidad en nosotros será el inicio para obtener libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso necesitamos ustedes y yo alinearnos al pensamiento del deseo de Dios y no hacer sincretismo y no empezar a buscar cosas porque suenan bien o no suenan bien. Entonces los resultados de esto se pudieron ver en el momento en que llovió, después de varios años de estar en una sequía, y vemos cómo ustedes y yo podemos mejorar cada día nuestro caminar. Probablemente usted se esté preguntando si es primera vez que se conecta con nosotros o es primera vez que usted ve este video. ¿Cómo puede hacer para que el concepto bíblico que en este momento hemos compartido se convierta en fe? ¿Cómo se hace esa transición? Pues esa transición la hace el Espíritu Santo, dijimos hace un momento. Y Dios ha prometido el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Y Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre.
Por lo tanto, en el momento en el que usted dé el paso de fe, de creer en el sacrificio de Cristo, que vino al mundo hecho hombre y que dio su vida por usted, en ese momento el Espíritu Santo va a entrar en su vida. Y entonces sus pensamientos, el concepto cristiano, los objetivos cristianos van a empezar a hacerse fe en su corazón y usted va a empezar a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted lea la Biblia ya no será un libro para locos, como decían antes. Te vas a volver loco, decían, si lees la Biblia. Sí, se puede volver loco si lee la Biblia sin la unción del Espíritu Santo. No, no es cierto. No se va a volver loco nunca, nada. Jamás. La palabra de Dios no lo va a volver loco de amor para Dios. Es únicamente lo que puede pasar. Pero va a comprender usted la Biblia en el momento en el que el Espíritu Santo llegue y le diga lo que significa, si Él es el autor. Así que yo le invito a que haga una sencilla oración. Con esa sencilla oración usted va a poder decirle a Dios que quiere que sea parte de su vida y usted va a obtener todas estas bendiciones mientras está en la tierra y va a obtener vida eterna y perdón de los pecados para cuando ya estemos en la presencia del Señor. Así que le invito a que haga esta oración. Si usted está ahí y quiere hacerlo, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad y ahora te pido que transformes mi manera de pensar. En el nombre de Jesús. Amén.